Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a nuestro programa Saludablemente. Como es habitual, cada 8 días los viernes de 7 a 8 de la noche por nuestro canal comunitario Capsus TV, trayéndoles siempre una temática muy especial sobre hábitos y estilos de vida saludable y salud mental. Como pueden ver en sus pantallas, ya está todo el equipo, todos los invitados, todas las personas que nos acompañarán en el desarrollo del programa el día de hoy de Saludablemente. Y también saludamos de una manera muy especial a nuestra psicóloga y presentadora Maribel González. Maribel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Octavio, muy buenas noches para todos los televidentes. Como muy bien decías, tenemos un programa bien especial que siempre buscamos es brindarles como la información que ustedes siempre requieren. Entonces hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos al psicólogo Alexander Monsalve. Él está en atención primaria en salud y desde el Hospital San Juan de Dios vamos a estar trabajando entonces adicciones, ¿cierto, Alexander? Bienvenido entonces, cuéntanos. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme aquí. También un saludo a todos los televidentes. Espero que se animen mucho con este programa y que se conecten, que tenemos información muy relevante para todos ustedes. Claro, y como también ven en sus pantallas, está ya lista y para compartir con nosotros nuestra sección musical del programa. La invitada del día de hoy, muy especial también, Ana María González. Ella estudia en el grado séptimo del Cardenal Aníbal Muñoz Duque. Ana María, bienvenida por primera vez a Saludablemente. Muchas gracias. Bueno, con ella estaremos compartiendo más adelante dos interpretaciones musicales y saludamos detrás de cámaras también a su compañerita Evelyn, que está acompañándola acá en el set de Saludablemente. La línea telefónica también se encuentra habilitada por si usted durante el programa tiene alguna duda, inquietud, sugerencia, comentario sobre la temática del día de hoy, sobre las adicciones. El teléfono es 860-7492, extensión 103. Tendremos nuestra sección de salud a la carta, con nuestra nutricionista también tenemos nuestra sección musical. Está todo el equipo y todo el programa completo para el día de hoy, Maribel. Bueno, entonces, Alexander, queremos entonces iniciar. Primero, entonces, ¿de qué adicciones vamos a hablar? Bueno, lo primero importante es que hay más adicciones de las que se piensan popularmente que existen. Cuando uno menciona adicciones, las personas generalmente piensan drogas, porque es lo más visible. Pero también hay otro tipo de adicciones conductuales que no son tan evidentes, porque como no hay sustancias en el cuerpo, no generan, digamos, este tipo de efectos, pero que también son un problema para la salud de la persona. Entonces tenemos adicciones conductuales como la ludopatía, que es, por ejemplo, la adicción a los juegos. Que es muy típica. Claro, es muy típica. Son personas que ya simplemente no pueden controlar sus deseos de jugar. Bueno, antes de continuar, quisiera aclarar entonces qué es una adicción. Cuando algo que es un gusto, que genera recreación en la persona, que hay un placer de hacerlo, ¿en qué momento eso se convierte en una adicción? Primero hay que identificar en uso, abuso y adicción. El uso es cuando algo simplemente te genera un bienestar, ya sea porque estás consumiendo una sustancia, porque tienes una conducta, porque hay un videojuego, pero hay una recompensa que es el placer de sentir el placer que te genera el tener esa conducta. Luego está el abuso, que es cuando ya la persona empieza a priorizar esa actividad. Y ya está la adicción, es cuando la persona no soporta estar sin esa conducta o sin esa sustancia. Es decir, ya llegados a este punto ya hay algo que se sale del control de la persona, es decir, no es voluntario. Un adicto muchas veces, más allá de querer salir de esa adicción, ya el adicto no puede hacerlo solo porque ya hay una cuestión de control que él no maneja, que ya no depende de él mismo. Alexander, y esas adicciones en las etapas de la persona humana, ¿cómo se desarrolla, digamos, pero en las etapas, digamos, vitales, ¿cierto? Si es un niño que consume, si es un adolescente que consume, si es una persona adulta ya que consume, ¿cómo se evidencia o cómo uno puede identificar, digamos, como que esta persona sí está teniendo como una adicción? Listo. Cuando la persona
ya no es funcional en lo que hace en su vida cotidiana, podemos decir que tiene una adicción. Es decir, una persona también, hablamos de la ludopatía, pero también existe la adicción al internet, tanto a redes sociales o a los videojuegos, y llegados a este punto, podríamos decir y afirmar que si la persona puede ser funcional en su vida, puede ir al colegio, a la universidad, hacer sus trabajos, tiene su familia, su círculo social, en este momento no hay una adicción. Pero si la persona empieza ya a priorizar eso, no va a la escuela, no rinde en la universidad, llega tarde al trabajo, ya aquí se habla de una adicción evidente. Es más, incluso hay unos casos más extremos que ya podríamos hablar incluso de una adicción crónica, que es cuando la persona descuida aspectos importantes como la higiene, que no se baña, no se cuida, el sueño, no duerme, por ejemplo, por estar jugando. Y también los hábitos alimenticios, entonces tienen que estar en el computador. Este es un ejemplo con personas adictas al internet o a los videojuegos. En este punto no comen porque para ellos es más importante y más vital estar ahí jugando. Además que, por ejemplo, ¿qué sucede en el cerebro de una persona adicta? La adicción es una enfermedad como tal, o sea, está tipificada como enfermedad, ¿cierto? Bien sea la adicción como lo estás nombrando, las diferentes adicciones que hay. ¿Y quién creyera? Pero también hay adicción al amor. Esa es otra de las adicciones que hay. Claro, es que las adicciones, es muy curioso porque las adicciones que empiezan, digamos, por un estímulo emocional, como tú lo nombrabas, el amor, es muy complicado. Es muy complicado porque ya es el interior de la persona, es una parte de su sistema emocional, de su inteligencia emocional, los recursos que posea, para caer en este punto. Entonces vamos a hablar de qué pasa en el cerebro. Listo. En el caso de las sustancias, lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema nervioso. En él hay algo que es el sistema nervioso central, que comprende el cráneo, o sea, el cerebro, y la médula espinal, que es encargada de recibir los estímulos externos e internos a través del sistema nervioso periférico. ¿Eso qué significa? Que el sistema nervioso periférico recibe un estímulo, vamos a nombrarlo uno externo, un golpe, un ruido, que puedes identificar un color y diferenciarlo de otro. Ese estímulo se llega al sistema nervioso periférico y este lo conecta con nervios, lo lleva al sistema nervioso central y ya el cerebro se encarga de interpretarlo. Si hablamos de estímulos internos, podríamos decir un dolor. Si a mí me duele la rodilla, gracias a estos nervios que se conectan y que transmiten información, sabemos que lo que me duele es la rodilla y que por eso no me voy a tocar un hombro, o si me pica el cuello no voy a estar aquí rascándome la espalda, perdón, porque nosotros sabemos el punto donde está esta particularidad del cuerpo. Eso es gracias a este sistema de transmisión de información entre el sistema nervioso periférico y el central. ¿Qué pasa cuando hay una sustancia psicoactiva en el organismo? Que estas funciones, es decir, esta información, está alterada, es decir, la persona no está recibiendo la información correcta proveniente de la realidad, sino que hay una alteración, y esa alteración provoca sus resultados alucinógenos de visiones, ideas delirantes. Básicamente podemos decir, mira, se activan dos áreas, ¿cierto? Sí. El área de la sobrevivencia y el área del placer, que es lo que inicialmente puede generar como esa euforia, o ahorita lo que nombrabas, como ese estado de satisfacción o de placer en la persona, ¿cierto? Entonces, a la persona seguir consumiendo de la sustancia, que puede ser también, no podemos hablar solamente de droga como tal, pues de heroína, cocaína, sino también de medicamentos para el dolor que pueden generar adicción en la persona, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa allí? La persona sigue consumiendo, muchas veces también enganchados por las dificultades que puedan tener o las problemáticas familiares o sociales. Entonces, como eso le genera ese estado de placer, obviamente se van vinculando de pronto a ese bienestar, siguen consumiendo y entonces eso desarrolla tolerancia, ¿cierto? O sea, ya no va a ser lo mismo que cuando lo consumía al principio. Entonces, en el de la sobrevivencia nunca se deja de activar, o sea, la sobrevivencia sigue activada. Entonces, eso es lo que día a día en las mañanas le dice que tiene que seguir consumiendo. Y eso es lo que va generando como esa adicción como tal. Pero también, exacto, la adicción ahí generada de acuerdo a lo que nos explica también Maribel, pero también nosotros debemos de identificar
como antes de llegar ahí, preguntarnos también, digamos, por qué consumen las personas, ¿cierto? O realmente qué consumen los que consumen alguna de estas sustancias psicoactivas, hablando de estas adicciones. Porque es, digamos, increíble, y en estos días, hablando con algunas personas, digamos, algunas madres de familia hoy en día desconocen algunos síntomas que pasan muy desapercibidos cuando sus hijos están consumiendo. Incluso se hablaba de que hay algunas instituciones educativas donde, digámoslo así, niños en las edades, y lo decía así, entre 10, 11 y 12 años, ya están, digamos, haciendo como retos. Ahorita nada más sale el reto del acetaminofén. ¿Sí? ¿No lo había escuchado? No, esa no. Sale el reto del acetaminofén, que entre amiguitos se toman varios de estas pastillas, estos medicamentos, y el que más aguante, o sea, el primero que se maree pierde. Entonces, mire que ahí está también la sobredosis, ahí están algunos síntomas, y este es un medicamento que es muy recomendado por los médicos hoy en día en todas partes, y es un medicamento que está a la mano, digamos, de muchos usuarios. Entonces, también qué uso nosotros le estamos dando y el control a estas cosas. Mucha gente dice, ah, pero es porque no sabíamos, pero usted sabe que cuando el médico, digamos, recomienda alguna de estos medicamentos, es para que usted se lo tome tal cual se los envía él, de acuerdo a un diagnóstico ya realizado. Pero cuando ya hay, digamos, un autodiagnóstico que ya, digamos, me duele la columna, me duele otra parte del cuerpo, entonces ya como a aquella le funcionó, a mí también me debe funcionar, y ahí debemos aclarar que no todos los organismos son iguales ni reaccionan de la misma manera. Entonces, este pequeño comentario es para decir la misma pregunta que les hice ahorita al principio. Digamos, ¿cuáles son las causas y las características por las cuales las personas, digamos, más consumen, y qué consumen los que consumen estas sustancias psicoactivas? Listo, mira, tú tocas varios temas importantes ahí y quisiera como puntualizar en aspectos importantes que mencionas. Lo que mencionabas del reto, de los retos de los adolescentes, es algo preocupante, pero cuando uno estudia el ciclo vital, la etapa del desarrollo en la que se encuentra el sujeto, se da cuenta que ese tipo de retos, aunque peligrosos, son muy entendibles en la etapa de la adolescencia. ¿Por qué? Porque mira, tú ahorita mencionabas el amor, entonces vamos a ponernos un poco románticos. Si preguntamos qué es el amor, nos podrían decir algunas personas qué es el sentido de la vida, qué es lo más maravilloso que existe, la motivación, el motor, pero si lo hablamos de una forma más científica y tal vez médica, el amor es la regulación de dos sustancias, dopamina y serotonina, que una es encargada de la alegría, de la excitación, del bienestar, y la otra es encargada de regularla. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro del adolescente? Que los niveles de dopamina se disparan más de lo normal que el de un adulto. Eso significa que un adulto, mientras puede, digamos, tener un carrusel, por nombrarlo de alguna manera, así sube y baja de dopamina, de sensación de bienestar, el del adolescente tiene picos mucho más altos. ¿Esto qué significa? Significa que cuando el adolescente está excitado o tiene una sensación de bienestar, es exagerada. Es exagerada. Y cuando baja, cuando ya no la tiene, también es exagerado el sentimiento de aburrimiento. Por eso asumen retos más riesgosos. Exactamente, porque los adolescentes necesitan experiencias nuevas, necesitan algo que les estimule esta necesidad que decía, de tanto experimentar, explorar. Por eso, este comentario del ciclo vital es lo que justifica por qué los adolescentes hacen ese tipo de retos. Es una mala idea que sean retos tan peligrosos, pero es entendible que un adolescente busque este tipo de experiencias. Así es. Bueno, Maribel, ¿algún comentario? Sí, que es muy triste ver cómo no solamente pues inician en la droga, muchas veces influenciados por los pares, sino que muchas veces también son sus padres los que abren esta puerta. O sea, ustedes pueden estar desde casa preguntándose, pero ¿cómo así? Por ejemplo, las personas que, bueno, en estos días atendí un caso en específico donde ella me nombraba, es que mi mamá me decía, pruebe, que es que yo necesito que usted pruebe para que no se quede ahí.
y en probar es muchas veces donde quedan enganchados y ese es de pronto el peligro que puede, o sea, es como una ruleta rusa, o sea, yo puedo probar y no quedarme enganchado porque muy comúnmente escuchábamos, no, pero es que yo probé y no me gustó, porque es que el efecto que me generó fue que me dio sueño o bueno, qué sé yo, o sea, miles de efectos que pueden tener que no les agradó, pero hay otros que sí. Entonces ahí es donde quedan enganchados en la adicción. Enganchados de forma engañosa, Maribel y Alexander, porque en lo que les comentaba ahorita también esta experiencia, digamos, una profesional dándose testimonio decía, es que yo consumí el popper porque me dijeron que eso era como una loción, que eso olía muy bueno, era una loción, que cuando lo inhaló, ya las palpitaciones, vinieron pues los síntomas y todo que trae este inhalante. Y otra persona decía, lo que pasa es que cuando uno dice la primera dosis, que la primera dosis no hace nada, muchos sí tienen la fuerza de voluntad, otros no las tienen. Y por fuerza de voluntad es que muchas veces muchas de estas personas no hacen, digamos, un verdadero proceso de qué es, para qué sirve, o si va a ser medicinal o no. Bueno, avanzamos en nuestro programa Saludablemente del día de hoy con la temática adicciones. El invitado es el psicólogo Alexander Monsalve. Vamos entonces a compartir con ustedes nuestra sección de NutriSalud con nuestra nutricionista y dietista Laura Ciro. Para el día de hoy nos trae algunas recomendaciones muy importantes acá en Saludablemente. Hola, soy Laura Ciro, nutricionista dietista. En la noche de hoy vamos a hablar sobre la adicción al azúcar. Como han venido tratando el tema de la adicción, este es un hábito o conducta que no se puede prescindir o dejar de hacer. Entonces, por eso consideramos la adicción al azúcar como una adicción. Entonces, ¿qué se debe hacer para dejar esta adicción o para superar los antojitos al azúcar que siempre tenemos? Muchas personas dicen que no son capaces de dejar el azúcar o que siempre necesitan el dulcecito después del almuerzo o en algún momento del día. Entonces, es muy importante como primera recomendación tener una dieta saludable, unos buenos hábitos alimentarios, ya que estos picos de azúcar hacen que nuestra glucosa en sangre esté muy alta y por ende nuestra insulina también. La insulina es la hormona que nos controla los niveles de glucosa en sangre. Esta se ve afectada cuando las personas consumen mucho azúcar y eso nos puede llevar a una diabetes, lo que llamamos comúnmente como el azúcar alto. Para mantener los niveles de glucosa en sangre estables y que no tengamos pues como esa ansiedad de azúcar, es muy importante consumir buena proteína, unas grasas saludables y buena fibra. Como fuente de proteína están los huevos, las carnes, pues la carne de res, la carne de cerdo, el pollo, el pescado, siempre variar, no siempre consumir la misma proteína, los mismos alimentos, ya que estos alimentos contienen diferentes vitaminas y minerales que un solo alimento no nos va a aportar. Entonces, ¿de dónde también podemos consumir las grasas saludables? De las nueces y del aguacate. El aguacate no es una fruta como todos pensamos, es una grasa saludable, entonces debemos consumirla en cantidades moderadas. Y es muy importante consumir la fibra, ya que la fibra nos ayuda a no sentir tanta ansiedad, ni que tengamos esas ganas todo el tiempo de consumir azúcar. Entonces, ¿dónde podemos encontrar la fibra? En las frutas, en la verdura, y es muy importante que en las frutas contengan la cáscara, no quitarle, porque siempre tenemos ese hábito de quitarle la cáscara, más que todo para que los niños se la consuman. Y en la cáscara es donde encontramos toda la fibra que necesitamos. También la encontramos en las semillas y en las nueces. Entonces es muy importante que consumamos buenas fuentes de fibra.
Bueno, si nos la pasamos comiendo azúcar, es como un círculo vicioso. Entre más azúcar consumimos, más azúcar nos va a pedir el cuerpo. Entonces es muy importante irlo dejando, irlo disminuyendo lentamente. Si por ejemplo te consumes en el jugo 5 cucharadas de azúcar, semanalmente vas disminuyendo 1 cucharada, poco a poco, para que no hagas esos cambios tan bruscos y tu cuerpo no lo tolere y tú no lo vayas a dejar tan fácil. Entonces ir disminuyendo poco a poco los dulces. Que ya empecé disminuyendo 1 cucharada, ya soy capaz de tolerar y me gusta el jugo sin esa cucharada de azúcar, entonces ya voy a empezar a dejar otra cucharada más. Y poco a poco nos vamos acostumbrando a esos jugos sin azúcar. Ir dejando esa idea de que tenemos que consumir el dulcecito después del almuerzo. Siempre tiene que tener el almuerzo ese postre. No es tan necesario para nuestra salud. Es más necesaria la ensalada, las frutas y todos esos nutrientes que contienen estos alimentos. Bueno, también recuerden que es muy importante hacer ejercicio. Siempre hagan el ejercicio y la actividad física que más les guste. Si les gusta salir a caminar, si les gusta salir a trotar, si les gusta nadar, lo que más les apasione, para que siempre estén motivados de hacer esa actividad. Y recuerden muy bien hidratarse todo el tiempo, antes, durante y después. Bueno, estos son algunos consejos para que sigan una alimentación saludable. Espero que me cuenten en las redes sociales qué temas quieren que hablemos sobre nutrición y nos vemos en una próxima oportunidad. Agradecemos a nuestra nutricionista y dietista Laura Ciro por estas recomendaciones saludables en la alimentación y ojalá que las coloquemos en prácticas para nuestros hábitos y estilos de vida saludable en este tema alimenticio. Recordamos la temática del día de hoy en Saludablemente. Estamos hablando sobre las adicciones. Nuestro invitado es el psicólogo Alexander Monsalve y también estamos con la línea telefónica habilitada 860-7492 extensión 103 y hago aquí como un refuerzo en el sentido de que si algún padre de familia o algún docente, alguna persona está viendo este programa, si tiene alguna si tiene algún comentario, si tiene alguna dificultad también sí con algunos términos, si tiene algunos interrogantes, se puede comunicar a nuestra línea telefónica e iniciar aquí pues como un diálogo y preguntarnos acerca de lo que de la inquietud que usted tenga, Maribel. Bueno, entonces, Alexander, queremos entonces, o sea, ya dijimos que es uno de los casos más recurrentes por los que se consulta, ¿cierto? Sí. Pero entonces queremos saber cuáles son esos factores de riesgo que pueden existir. Listo, es importante aclarar primeramente que todos los casos son diferentes. Ahorita más adelante voy a hablar un poco sobre algunas diferencias que pueden existir en algunos casos de consumo, pero vamos a hablar a nivel general. Ya mencionábamos que la adolescencia, y decíamos por qué en esta etapa del desarrollo, en el ciclo vital, es más susceptible a que una persona caiga en una adicción. Entonces, los factores de riesgo pueden ir desde un contexto social conflictivo hasta un contexto o una situación interna conflictiva. Me refiero, si la persona vive en un contexto donde se consume mucho y donde ya la droga no está vista como algo malo, tanto por sus amigos, por sus compañeros, incluso las personas que él admira, puede admirar a cantantes, actores, a personas que consumen y uno les pregunta por qué consumen y si se habla sobre los efectos negativos de las drogas, dicen tal persona lo hace y no le pasa nada y es exitosa, tiene salud, entonces ¿por qué no hacerlo yo? Lo toman ¿cierto? como referente. Exactamente, esto es un aprendizaje por modelo, o sea, la persona le sirve como un modelo a seguir y entonces la persona ya no lo ve tan malo. Otro factor de riesgo es que en la adolescencia existe una necesidad de encajar. Bueno, los seres humanos
en general tenemos siempre la necesidad de socializar, de vincularnos a un grupo, ya sea una familia, un grupo de amigos, un grupo, lo que sea, pero somos animales sociales y tenemos esa necesidad. Cuando un joven tiene esa necesidad de encajar y está en un grupo, aunque a él no le llame la atención las drogas, pero quiere encajar en ese contexto, va a resultar una oportunidad para él, Puede para estar poder vulnerable, encajar allí, ¿verdad? aunque él no esté interesado en un principio en la droga. Otro factor de riesgo es querer evadirse. Tengo un problema, tengo un conflicto, mis papás se están divorciando, tengo un amigo que falleció hace poco, tengo problemas en mi familia, con mis hermanos, acabo de terminar una relación complicada con mi pareja que amaba desde hace mucho tiempo, entonces estoy pasando por un duelo. Evadirse, cuando la persona no tiene las herramientas psicológicas o la inteligencia emocional adecuada para enfrentarse a este contexto, a este problema, las drogas en un inicio le proponen una salida, en un inicio. Así sea momentánea, ¿cierto? Claro. Así sea temporal, Claro, porque mientras es que, está bajo el efecto. exactamente, porque al principio de la adicción se hace por recreación, luego deja de ser recreativo y la persona ya no lo hace tanto por divertirse, sino por evitar la angustia que le genera el no estar metido en la adicción. Pero debemos de tener también cuidado porque eso también está inmerso en nuestra cultura, ¿cierto? Exactamente. Creemos, digamos, que con la sustancia del alcohol tenemos la creencia de que va a ahogar nuestras penas, ¿cierto? Entonces ya ahí Exactamente. vienen todos los medios, viene, digamos, la propaganda, viene, digamos, un montón de incentivos, ¿cierto? Para esto. Entonces, listo, la persona se puede desinhibir, ¿cierto? Puede llorar, puede hablar con sus amigos, pero digamos bajo los efectos de esta droga, de esta sustancia como es el alcohol también. Claro, eso... Está inmerso en nuestra cultura. Exacto, ese es el contexto que yo me refería ahora. Cuando hay algo y tú estás inmerso en ese grupo social y no lo puedes evadir porque perteneces allí y se hacen conductas, tú terminas repitiéndolas. Y también qué bueno que mencionas el licor, porque el licor también es una droga, pero es legal. Entonces... Culturalmente ya está como Claro. bien vista. Claro, y es que ahorita también lo mencionábamos, yo creo que lo mencionabas tú, que decías las personas se pueden drogar con medicamentos. La diferencia entre una droga y una medicina es el uso porque puede tener los mismos componentes. Puede tener ciertos componentes de la cocaína, de la morfina para el dolor. Y la diferencia es que cuando tú debes consumir una droga recetada, te la debes tomar en la dosis precisa que te recetaron y únicamente la que te me recomendaron. Así es. Cuando tú Estaríamos te automedicas, tú hablaste ahora un poco de la automedicación, cuando te automedicas y luego pasa a ser recreativo, ya no por la enfermedad, ya no por curar, simplemente por divertirse, ya te estás drogando. Entonces la diferencia entre un medicamento y la droga, aunque tengan los mismos componentes y causen los mismos efectos, la diferencia es el uso que se le dé. Estamos entre el uso y el abuso. Entre el uso y el abuso. Exactamente. Alexander, ¿existen otros factores de riesgo? Existen, sí, porque hay situaciones psicológicas un poco más complejas. Entonces, ahorita más adelante, incluso vamos a hablar un poco sobre la relación que hay entre las drogas y los trastornos mentales. Pero ese es un tema del que hay que hablar mucho, entonces... Avancemos en nuestro programa, en nuestras secciones. Bueno, queremos saludar nuevamente a nuestra invitada, Ana María González, la invitada de hoy para nuestra sección musical. Como dijimos al principio, ella está en el Colegio Cardenal, en el grado séptimo, ¿cierto? Ana María, hola de nuevo. Buenas noches de nuevo. Ana María, como es la primera vez que vienes a nuestro programa, una preguntita sencillita. ¿Cómo empezó en vos este gusto por la música? Pues yo cuando tenía aproximadamente 10 años cantaba pero normal así en mi casa y cuando entré ya al Cardenal entonces conocí a Wilson, el profesor, y él nos fue alentando mucho en el tema del canto, yendo a presentaciones y todo eso, y ya canto desde el año pasado y ya estoy aquí. Bueno, y nos gusta que estés acá porque en este momento también has demostrado y estás demostrando, digamos, esa capacidad de superación y sobre todo en esta parte
artística y sobre todo musical. Aprovecho también para enviarles de Saludablemente un saludo muy especial a la conductora de esta sección, a Adriana Herrera, que no nos pudo acompañar el día de hoy por motivos laborales, pero que en el próximo programa, si Dios quiere, estará con nosotros. ¿Qué nos tienes para hoy entonces, Ana María? Bueno, planteo cantar No hay nadie más de Sebastián Yatra. Listo, el set es tuyo y las cámaras de Saludablemente. Recuerdo aquel día como si fuera hoy. No hay nada como él, ni siquiera me encontró. Recuerdo todavía la vez que lo besé. Fue mi primer amor y ahora escribo su canción. Hay algo más inexplicable como su mirada, inigualable como la manera en que me cela y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la tempestad, y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más, no hay nadie más. Se llevó todo, se llevó tristeza, ya no existe espacio en la melancolía, porque a su lado todo tiene más razón. Me llevé sus lágrimas, llegaron risas. Cuando estamos juntos la tierra se paraliza, se paraliza. Hay algo más inexplicable como su mirada, inigualable como la manera en que me cela y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la tempestad, y aunque existan mil razones para renunciar, voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la soledad, y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más, no hay nadie más, no hay nadie más, no hay nadie más, no hay nadie. Muy bien. Nos poncharon acá. Chismoseando. No, hablando sobre la interpretación de Ana María. Muy bien, Ana María. Excelente esta interpretación musical que has compartido con todos los televidentes de Saludablemente. Y como dije al principio, no dudamos en traerla acá a nuestro programa. Y la invitación para todos los jóvenes es que se vuelvan adictos a estas experiencias tan bonitas, Ajá. a la música, al deporte, o sea, pueden generar otras adicciones que son más saludables. Y pueden ser, digamos, la referencia para otros jóvenes que están ahí un poco, digamos, que no saben qué hacer con su vida, con su proyecto de vida. Ahí está como el testimonio que nos dijo Ana María con el profesor Wilson Campero, que le enviamos también un saludo muy especial. Al final de nuestro programa vamos a tener entonces otra interpretación musical
con nuestra artista musical invitada el día de hoy. Claro, es que hay muchas maneras de hacer catarsis. El arte es una de mis maneras favoritas para despojarse de emociones que te resulten angustiantes de alguna manera. Entonces la invitación a los jóvenes que estén viendo el programa es a que sigan el ejemplo de que el arte también puede funcionar como un efecto de desahogo y de despojarse de esas emociones que te resultan angustiantes. Listo, Ana María, muchas gracias. Al final del programa tendremos otra vez el gusto de escucharte. Vamos entonces a continuar con nuestro invitado del día de hoy, Alexander Monsalve. Dejamos en el tintero, como se dice, la pregunta de qué relación tienen entonces las adicciones con los trastornos mentales. Listo, bueno. Me acomodo en la silla porque, El tema va para largo. porque aquí sí hay que entrar en materia. Bueno, voy a hablar de dos perspectivas y dos maneras de entender las adicciones. Una que la relaciona directamente con los trastornos mentales y otra que no necesariamente. ¿Listo? Ajá. Vamos a hablar de la primera. Resulta que hay muchos estudios que concuerdan en sus resultados, en sus investigaciones, que un adicto a la droga generalmente tiene otra patología además de la adicción. ¿Esto qué significa? Esto se llama patología dual. Es decir, se consume la droga y hay un trastorno mental de base que la sostiene. Entonces, alguien que tenga delirios, que sufra de esquizofrenia, que tenga un cuadro clínico psicótico, que tenga este tipo de estados mentales tan complicados, es muy susceptible a caer en una adicción. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues, en este caso, no se sabe. Es decir, no sabemos si la persona que tiene una enfermedad mental de base, que está dormida, que no se ha desatado, por nombrarlo de alguna manera, puede desarrollar este tipo de adicciones. Pero tampoco sabemos si es la adicción, si fue el abusar de una sustancia que generó un desorden, que realizó un desorden en su proceso cognitivo y a base de ello se forma una enfermedad mental. Sí, ¿Por qué digo esto? Porque mira, resulta que las enfermedades mentales muchas veces no se evidencian. Es decir, hay personas con trastornos mentales que son psicóticos, que son esquizofrénicos, que tienen estos cuadros clínicos complicados, pero que son funcionales y que uno nunca se da cuenta que tienen esta condición. ¿Por qué? Porque muchas veces esta condición está dormida, por llamarlo de alguna manera, es decir, no se ha desatado la enfermedad. Entonces, para que un trastorno mental se detone, necesita tres factores importantes. Lo primero es una predisposición genética, que enseguida voy a puntualizar un poco en ese punto. La segunda es un contexto complicado y lo tercero es una experiencia agobiante que desate este trastorno mental. ¿Eso qué significa? Que existen personas que pueden tener muchos problemas mentales, muchos no, que pueden tener un trastorno mental, pero que no lo sabemos porque lo tiene ahí calmado, porque no se ha detonado. Entonces, este tipo de situaciones puede llevar a una persona a que consuma. ¿Por qué? Porque dentro de su interior tiene la sensación de que algo no va bien y la droga en este momento le ofrece como un sustento. Pero también hay casos donde el abusar de unos químicos, de unas sustancias, generan un desequilibrio en la dopamina, la serotonina, estos neurotransmisores, estos reguladores, y de allí se desata el desorden psicológico. Entonces, aquí es complicado. ¿Por qué estamos hablando de eso? Si nos dicen, bueno, entonces, ¿cómo vamos a tratar a estas personas? Si es un trastorno mental que se desarrolló a base de consumir drogas, se puede hacer un tratamiento de desintoxicación, es decir, el cuerpo hay que limpiarlo, también hay que hacerle un trabajo psicológico, porque también hay un gusto en estar alterado y una intención de evadir algunos problemas. Y llegados a este punto, podemos decir que si la persona se hace un tratamiento adecuado, después de un tiempo no va a recaer en adicciones. Pero si es al revés, si él ya tenía un trastorno de base antes de consumir y el consumo lo detonó,
es mucho más complicado porque pueden decir, mire, esta persona dejó de consumir hace tanto tiempo y mira cómo está de mal. Claro, porque la sustancia le despertó la enfermedad que él ya tenía. Y en estos casos que son tan extremos, generalmente el tratamiento es de por vida. Alexander, pero aquí te voy a hacer una pregunta, no sé si tendrá que venir al caso. Sí. Y es, digamos, por la misma experiencia que se genera o el mito, digamos, en algunos padres de familia ante el déficit de atención e hiperactividad diagnosticado y también ante el psiquiatra medicado con Ritalina. ¿Qué se puede decir al respecto de eso? Porque muchas veces se tiene, digamos, como el pensamiento de que el déficit de atención e hiperactividad, al ser medicado con la Ritalina, el niño, digamos, va a generar, digamos, otros tipos de trastornos u otros tipos, digamos, de enfermedades en el niño. Listo, bueno, primero que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad se popularizó tanto y yo no puedo decir que no existe este trastorno, porque hay personas, niños, niveles extremos que tienen esta condición, pero ya se ha popularizado tanto que incluso en niños normales que simplemente juegan porque el diagnóstico que Sí, muchas señor. veces haría en lugar de decir que tiene déficit de atención, es decir, el diagnóstico es que es niño. O sea, es un niño, le gusta jugar, le gusta estar inquieto, le gusta estar, porque es parte de su experiencia, es parte de su formación. Entonces hay que aprender a detectar cuándo es un niño que simplemente tiene mucha energía o cuando ya está ese trastorno. Lo otro que mencionabas es que, claro, el abuso de este tipo de drogas puede generar otros efectos secundarios, puede desarrollar un desequilibrio en las funciones, en el proceso de sináptico. La sinapsis es como una neurona, transmite información por otra. Se puede generar un desequilibrio en esto por el abuso de otras drogas. Y acá tocas un punto muy importante, Alexander, y es que hay niños que están mal diagnosticados. Claro. Entonces, si hay un mal diagnóstico de entrada, obviamente va a haber una mala medicación. Claro. Y si el niño no requiere de la medicación, pero se le suministra el medicamento, allí es donde pienso yo que existe ya el problema como tal. En muchas ocasiones lo que el niño necesita, más que este diagnóstico y esta medicación, es una actividad en la cual él pueda invertir toda esa energía. Como lo decíamos ahorita con la chica que estaba cantando, que ahora se me escapa el nombre. Ana María. Ana María, una actividad, por ejemplo, en las Deportiva. artes, en el deporte, en el teatro, en la pintura. O sea, hay que ofrecerle al niño la posibilidad de que explore tanta energía que tiene, porque ese tipo de drogas lo que hacen es bajar se me fue la palabra en este momento, la actividad neuronal. Totalmente. Entonces baja la actividad neuronal, no significa que sea algo positivo, o no al menos en todos los casos. Por eso hay que tener cuidado Por eso con si los no malos. lo requiere, ahí es donde está la Exacto, hay que dificultad. tener mucho cuidado con los malos Sí, lo diagnósticos. que pasa es que Y también ahorita muchas los veces... diagnostican a ojo, o sea, es muy inquieto, entonces está de un lado para el otro en el aula de clase, entonces ya tiene hiperactividad y así no se diagnostica, tiene que hacerse todo un proceso. Tiene que ser el proceso con revisión psicológica, Neuropsicológica, neurológica. Neuropsicológica, y el psiquiatra es el que hace esta evaluación final. Exactamente. Y es el que ya medica o no, ¿cierto? De acuerdo al proceso que se lleva antes. O sea, te hice esta pregunta porque, digamos, en algunos padres de familia, y no sé si será el caso de Maribel también en consulta, o el tuyo allá en APS, Alexander, y es que muchas veces, no, es que ya, el niño, el profesor, el docente, el rector, el maestro orientador, el docente orientador, me lo diagnosticó, me lo dijo que tenía hiperactividad, ¿cierto? Así total. Y muchas veces, digamos, la mamá, bueno, le piden este medicamento de Ritalina a otra mamá y se lo dan al niño, o sea que no hacen el debido proceso, como lo acabo de decir Maribel. Y es peligroso. Y te lo digo, exacto, y te lo digo, Alexander, y lo digo acá ante cámaras en nuestro programa Saludablemente, porque es una constante, ¿cierto? Es una constante que o los papás están mal informados o no hay un debido proceso, digamos, ante este diagnóstico. Y es muy triste, Octavio, porque también hay instituciones que de manera irresponsable, teniendo psicólogos, el psicólogo le suministra la Ritalina.
es muy responsable esta actitud, ¿cierto? Porque Totalmente. nosotros como psicólogos no podemos entrar a medicar y estamos entrando en una cultura de lo instantáneo, entonces creemos o consideramos que Sí. entonces porque ya lo vimos una hora, entonces ya tenemos que diagnosticarlo, no es que el colegio o la institución me están pidiendo el diagnóstico inmediato. Ya hay Así es. diagnóstico para Entonces, todo. entonces lo vamos a diagnosticar en una hora y no Ujú. es así, o sea, se tiene que hacer por lo menos una psicoterapia breve para poder identificar. Lo que pasa es que Listo. también hay, no nos estamos saliendo del tema, sino que estamos No, hay enfocándolo, que- digamos, en uno de los ejemplos de los trastornos que existen, porque también hay que entrar a identificar, digamos, también el nivel de estrés laboral que estén también padeciendo nuestros docentes y nuestros profesores en el área, que cualquier niño que quiere, digamos, tiene mucha energía ahí ahorrada y la quiere tener ahí con sus amiguitos en el aula de clase, ya no lo soporta, ¿cierto? Y si en la casa muchas veces este niño con toda su energía hace y deshace, ¿cómo será para un docente que debe tener 35, 40 estudiantes? No haciendo lo mismo, sino que de esos, digamos, la mitad más uno. Entonces es complicado también entrar a hacer como ese diagnóstico en nuestros docentes y nuestros profesores. Sí. Avanzamos en nuestro programa y vamos a nuestra sección porque usted tiene también algo para completar sobre los trastornos mentales y las adicciones. Le damos paso entonces a Salud a la Carta con nuestra chef Liliana Arroyave desde la Casa de Banquetes Guadalupe. Ella siempre nos trae una receta muy especial y muy sabrosa acá en Saludablemente. Saludos para todas y todos. Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Hoy con una receta súper sencilla que lo podemos hacer pues en la casa de una manera muy fácil. Para esta receta necesitamos lechuga finamente picada. Hoy traje lechuga batavia, pero también me gusta mucho hacerlo con lechuga crespa y nos va a quedar más frondosa, más bonita la ensalada. Necesitamos julianas. Acuérdense que julianas son las tiritas que nosotros hacemos de cualquier verdura o cualquier fruta. Necesitamos julianas de mango y julianas de zucchini. Hoy quise picar la fresita, circulitos de fresa para que me le dé como más colorido a la ensalada. Entonces únicamente es la lechuga, el mango, el zucchini y la fresa. Lo que vamos a hacer es hacer un montaje pues de la ensalada. Aquí tenemos la lechuga debidamente lavada. Acuérdese que la lechuga hay que deshojarla para poderla lavar. No podemos picar la lechuga que la partimos a la mitad, le damos una jugadita y la picamos. No, porque dentro de la lechuga vienen muchos bichitos, larvitas, entonces es mejor que la deshojemos, la lavemos y si es posible enjuagarla con un poco de agua y cloro. Ya esta lechuga está limpia. Entonces vamos a hacer nuestro montaje, un nido de lechuga, encima le colocamos todas nuestras frutas y la verdura que es el zucchini y lo bañamos con la vinagreta que en alguna ocasión yo les enseñé a hacer, pero que lo vamos a recordar. Para esta vinagreta necesitamos una taza de aceite, media taza de mostaza, media taza de azúcar, una taza de aceite, un puño de cilantro y necesitamos mango o necesitamos cualquier fruta o aguacate. Licuamos todo y esto es lo que nos da nuestra deliciosa vinagreta. Si queremos para presentarla, podemos bañar la ensalada de la manera que yo lo estoy haciendo, pero si no, simplemente servimos nuestra ensalada y en un ladito del plato o en la mitad del plato donde nosotros querramos, colocamos nuestra vinagreta para que el cliente o el familiar o el amigo que está degustando nuestra ensalada simplemente se sirva la cantidad que ella quiere. Acuérdense que a mí me gusta mucho usar el perejil o cualquier semillita para decorar, simplemente pues vamos a rociar en el plato un poquito de perejil deshidratado. ¿Cómo se hace el perejil deshidratado? Colocamos un poco de perejil en el microondas, lo podemos colocar minuto por minuto y lo vamos revisando cada minuto, ¿cierto? Cuando ya esté totalmente seco, lo desmenuzamos con nuestra mano y lo vamos a colar para que pase muy limpio y así queda nuestro plato.
Esta es nuestra ensalada del día de hoy. Espero que les haya gustado y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestra chef Liliana Arroyave por nuestra sección Salud a la Carta que comparte siempre en nuestro programa. Estamos llegando al final ya de nuestro programa, Maribel y Alexander. Sí. Entonces, hubo un tema que le quedó a Alexander pendiente de compartir con los televidentes sobre el tema de las adicciones y los trastornos mentales. Damos nuestras conclusiones y terminamos con la interpretación musical de Ana María. Listo, entonces rápidamente, la otra teoría que no comprende, digamos, una relación directa entre las drogas y los trastornos mentales es porque un experimento que se hizo con ratas, que se puso una ratica en una caja con dos contenedores, una con agua limpia y otra con agua con cocaína, para ver la rata que prefería. La rata probó las dos y se volvió adicta a la cocaína hasta matarse de sobredosis. Pero luego un colega que se llama Bruce Alexander dijo que había algo raro en este experimento y es que la rata no tenía nada más que hacer. Entonces creó algo que se llama el parque de las ratas. Tenía lo mismo, contenedor con agua limpia, otro contenedor con agua con cocaína, pero la rata tenía más opciones, podía jugar, tenía otras ratas para interactuar, tenía como familiares en su mundo de ratas. El experimento pues exactamente, ahí, tenía otras bajo cosas la que hacer. observación. Y en este punto no se volvieron adictas. Probaron ambas porque igual tenían los dos contenedores, pero no se volvieron adictas. Esto lo que nos da, significa que la droga en sí no es el problema, no es lo que genera la adicción, sino el contexto, porque la rata no tenía nada más que hacer. Y no podemos decir tampoco que todas las personas que tienen trastornos mentales, que todas las personas que consumen o que son adictas es porque tengan un trastorno mental. Por eso se hace diferencia de la otra teoría que sí vinculaba directamente la droga con los trastornos mentales. Qué interesante esta teoría. ¿La había escuchado alguna vez? Sí, claro que sí. Sí. Entonces, eso es lo que debemos de incentivar y lo que se debe incentivar a través de las familias inicialmente, a través de escuelas, a través de los colegios, ¿cierto? Como otras opciones para nuestros jóvenes. E independientemente de todos los factores de riesgo que les hemos nombrado el día de hoy, a mí me parece muy importante poder destacar que la voluntad de la persona, claro. ¿cierto? El poder elegir es algo bien importante. Entonces, poder estructurar una personalidad en los jóvenes desde temprana edad que sea con un poder de elección adecuado, ¿cierto? Sí. Entonces, esto nos va a llevar a que van a ser elecciones muy adecuadas en su vida. Por eso Listo. se involucra un proceso y ahorita Maribel dijo una palabra que hoy en día, digamos, está arruinando muchas vidas, es ser inmediatistas en todo, ¿cierto? Entonces, si hay un proyecto de vida, es un proceso. Si hay, digamos, jóvenes o adolescentes que quieren dejar de consumir y están haciendo artes o oficios o deporte, entonces que sea constante y que tenga, digamos, más opciones. Porque tampoco que no la actividad que está haciendo se vaya a convertir también como en la adicción para él y también haya una sobreestimulación de lo que esté realizando para combatir otra. Además que es muy importante también mencionar que cuando ya hay una adicción como tal, debe haber también todo un proceso de desintoxicación, o sea, ya no es solamente de voluntad, de lo quiero hacer y por darle gusto a mi familia o por mí, ¿cierto? Sino que entonces allí también entraría entonces esa parte. Se nos acabó el programa. Antes de terminar rápidamente, necesito decir la ruta a seguir en caso de que una persona tenga problemas con adicción o que conozca a alguien. Lo primero es consultar con el médico general en el centro de salud donde siempre consulte. El motivo de consulta debe ser el problema con las drogas, la adicción. Ya el médico te hará un diagnóstico general, una evaluación y ya él decide cuál profesional es pertinente para que te atienda, si es un psicólogo, un especialista en fármacos o un psiquiatra. Luego debes llevar la remisión a la EPS para que sea autorizada. Cuando la EPS la autorice, vas al centro que la EPS indicó y lo último es ir a consulta y buscar ayuda profesional. Que eso es lo que hemos mencionado acá en nuestro programa siempre, o sea, la ayuda profesional es indispensable para estos casos y otras temáticas que hemos compartido acá en nuestro programa. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa, queremos dar algunas conclusiones generales sobre la temática. Como siempre, nos hace falta tiempo, pero trataremos de optimizarlo en una próxima emisión. Maribel, ¿algo para decir?
Nada, pues ya había concluido como con que el poder de elección, ¿cierto? Sí. El poder de elección es bien importante. Entonces sepan qué elegir, jóvenes en casa, hasta adultos, porque muchas veces también los adultos no han consumido y por alguna situación de duelo y esto caen fácilmente entonces en las drogas. Entonces ese poder de elección bien estructurado para que puedan tomar buenas decisiones en sus vidas, porque les puede entonces generar dificultades. Listo. Alexander Monsalve, nuestro psicólogo invitado. Una conclusión. Una conclusión es que nos quedamos esperando que los televidentes se comunicaran con Sí. nosotros para hablar directamente con ellos. Ajá, claro que sí. De resto, creo que ya lo más importante está Nosotros nos dicho. damos cuenta que ellos nos ven, nos escuchan, nos dicen muy felicitaciones, muy interesante, pero no llaman. Son tímidos, o bueno, pero muchas gracias por la invitación y a todos los que están conectados viéndonos, muchas gracias por estar ahí con nosotros conectados y bueno. Nuestro próximo tema de atención primaria en salud va a ser sobre la ideación suicida, ¿cierto? Vamos a tener acá, si Dios quiere, al psicólogo Juan Pablo Carvajal. Vamos a estar conversando con él sobre toda esta temática, que también son algunas dificultades que se nos presentan en nuestro municipio. Vamos a terminar con nuestra artista musical Ana María, agradeciéndole de antemano a todo el equipo humano y técnico de Capsos Telecomunicaciones, a Edwin en el máster, a Cristian y a Juan Guillermo en cámaras, y a todas las personas que realizaron nuestro programa, a las personas de las secciones, a nuestros profesionales que hacen realidad, este programa y que lleguemos hasta cada uno de los hogares santarrosanos con este magazine familiar. Bueno, Ana María, agradeciéndole también a Ana María por su interpretación el día de hoy, que ha sido excelente e impecable, y asimismo queremos terminar nuestro programa agradeciéndole también el talento y que muchos jóvenes, como lo dijo ahorita Alexander, sea un referente en esta parte artística y musical. ¿Qué vamos a escuchar, Ana María, entonces, para terminar nuestro programa? Costumbres de Rocío Dúrcal. Claro que sí. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor, pero te extraño, ambiente extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás
otra vez, siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor, pero te extraño, como te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor.